Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Combaters aquí a través de Willax TV. Mi nombre es César Campos, reemplazo para la gratificación de ustedes solo unos breves días a mi querido amigo Philip Butters, quien se encuentra gozando de unas breves y merecidas vacaciones. Así lo anunciamos el viernes último. Yo tengo el placer en realidad de estar en contacto con ustedes. Justo en esta semana, hoy lunes 24, que se inicia ya en la víspera de la celebración de las fiestas patrias. El mensaje presidencial, el balance del año del gobierno del doctor Pedro Pablo Kuczynski Godard. Sin duda la noticia el día de hoy también ha sido la definición de lo que va a ocurrir en la dirección del Congreso de la República, pues Fuerza Popular, la bancada mayoritaria, la bancada fujimorista, tomó la determinación de elegir al señor Luis Galarreta como el aspirante a ser titular del Parlamento Nacional. Un baldazo de agua fría, porque en realidad se había anunciado durante todos estos días que Cecilia Chacón, la siempre combativa, guapa, simpática y también muy polémica congresista de Fuerza Popular, sería la que sucedería a Luz Salgado Rubiales. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Hay diferentes versiones. Una de ellas indica que, como tenía que ocurrir, vino el ukase de Keiko, Sofía Fujimori Iguchi. Ella es la que ha tomado la determinación. Las últimas 4 semanas, sin duda, se estuvo barajando varios nombres. Se ha hecho una elección democrática, no le vamos a tirar palo a Luis Galarreta por haber sido el elegido, pero algo ha pasado, ¿no? Algo ha ocurrido. Eso no es normal, que cuando ya estaba embalada Cecilia Chacón, de repente de la noche a la mañana, ¡prum!, aparece Lucho Galarreta como el nuevo presidente del Congreso. Incluso esta mañana, Héctor Becerril y Úrsula Letona, dos voceros importantes de Fuerza Popular, daban por descontado que Chacón sería la candidata. Es más, la cuenta Jóvenes con Keiko, que es muy popular, en el Twitter había dicho: saludamos prácticamente la elección de Cecilia Chacón. Ese tuit ya desapareció, lo he estado revisando, ya no existe. Muy temprano, 8 o 9 de la mañana, eso es lo que señalaba. ¿Qué pasó? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, cosas del Orinoco, que a veces nosotros conocemos, ni tú tampoco. El día de hoy vamos a ir analizando, dado que estamos en la semana ya previa, como hemos señalado, al mensaje presidencial, la comparecencia de Pedro Pablo Kuczynski ante el Congreso de la República, ante la representación nacional. ¿Qué balance tenemos de su gobierno, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico? Y para ello tenemos 2 destacados invitados. Hablamos de Henry Rafael, quien es director del Instituto de Comunicación Política y de Gobierno, y el economista Carlos Anderson, muy conocido por ustedes, un valioso profesional de la economía, que también en algún momento en el servicio público ha prestado su tarea al servicio de la dirección del Centro de Planeamiento Estratégico CEPLAN. Henry y Carlos, siempre un placer, por supuesto, conversar con ustedes y en estas circunstancias tan especiales que está pasando el país. Voy a empezar con Henry para enfocar un poco el tema político, el tema de lo que ha ocurrido primero el día de hoy. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué crees que ha pasado en la bancada mayoritaria de Fuerza Popular? Sí, yo creo, y gracias nuevamente por la invitación, que la estrategia del fujimorismo ha sido hasta cierto punto, con esta decisión, marcar un espacio, mandarle un mensaje al gobierno. Es claro que uno de las personas más recalcitrantes que tuvo en este primer año del Congreso la bancada de Fuerza Popular fue Lucho Galarreta. Más confrontacional. Más confrontacional. Recordemos que fue la persona quien le dijo a Premier Zavala que él era un montesinista o que tenía prácticas montesinistas dentro del gabinete, ¿no? Entonces, yo creo que es un mensaje directo, incluso ni siquiera solamente para el presidente de la República, sino directamente al Premier, respecto a qué tipo de vínculo van a tener con el Ejecutivo en adelante. Creo que es un antes y después. Ya tuvimos un año donde Luz Salgado, digamos, caracterizada por sus dotes de diplomacia y por su manejo de la política de manera balanceada, pasa a otro nivel, es decir, vamos a tratar de manejar el balance de poderes, pero tengamos claridad de que a la hora que tengamos que tener alguna acción confrontacional, vamos a poner esa línea. ¿Y tú crees que esa decisión se ha visto variada quizás por la circunstancia de la separación, la forma, cómo se han separado las procuradoras? ¿Qué es lo que vislumbra el fujimorismo respecto al futuro político inmediato del gobierno de PPK, como para decir,
bueno, Cecilia Chacón sería algo debilona, porque es más o menos lo que yo deduzco, lo que tú me estás diciendo, ¿no? Algo debilona frente a un Luis Galarreta que sería mucho más frontal contra el gobierno. Sí, y para complementar esa idea y ir a la pregunta que tú me haces, creo que también tiene sentido, hasta cierto punto, la figura dentro de la mesa directiva, ¿no? ¿Qué significaba tener dentro de la mesa directiva a un Mauricio Mulder que tiene muchos años de experiencia, que maneja el tema parlamentario y el tema político casi a la perfección dentro del Congreso, quien probablemente podría haber tenido o puede tener una participación de mucho mayor fortaleza que Cecilia Chacón, con lo cual la figura de Lucho Galarreta termina siendo un balance, o por lo menos, digamos, balancear, sí, la palabra es esa, balancear mejor la figura de la mesa directiva, dentro de la mesa directiva, y el liderazgo por la presencia de Mulder, con la presencia de Mauricio Mulder, que ¿no? ya todo el mundo dice que Mauricio Mulder es prácticamente el secretario general del APRA, porque él preside la Comisión Política y, por cierto, va a ser mucho más visible. Y además, Elías Rodríguez. ¿A quién le queda duda a los televidentes que Mauricio Mulder es probablemente la persona que mejor se maneja políticamente dentro del Congreso de la República y que conoce cómo es el manejo de la agenda parlamentaria? Claro. Entonces yo creo que por allí hubo un poco la necesidad de poner a alguien con una mayor fortaleza política en esa línea. Y en la línea de lo que mencionas de lo del presidente y el último tema de las procuradoras, yo siento de que hasta cierto punto, me parece, no lo sé, que parte de la conversación que tuvo Keiko Fujimori con el presidente debió haberse sugerido algún tipo de cambio de gabinete, y creo que los últimos mensajes del presidente, que casi continúa con ese mensaje de vamos a hacer un par de cambios y casi como una broma, termina diciendo, bueno, si el presidente no va a hacer cambios, entonces vamos a tener una mesa directiva que pueda hacer mucho más, que le dé el mensaje de que vamos a estar encima del gabinete, ¿no? Aunque la encuesta de GFK que se divulgó el día de ayer a través del Diario de la República dice rotundamente, claramente, prístinamente que la población pide cambios dentro del gabinete, de algunos por lo menos. Sí. Ya si el presidente no escucha y no es capaz de darse cuenta que el Congreso y la ciudadanía le está pidiendo cambios, bueno, las consecuencias vendrán. Carlos Anderson, el tema económico, por supuesto, nos preocupa. El día de hoy tú has publicado un interesante balance prácticamente en el diario Gestión, siempre con la puntualidad que te caracteriza, que me gustaría un poco se lo puedas decir también a nuestro público. Se prometió crecimiento, se prometió destrave, se prometió aumento de empleo, se prometieron muchas cosas. ¿Qué ha fallado desde tu perspectiva? Bueno, a mí me prometieron venir a un programa de combate, ya, que me iba a venir. Y es Combaters. Ya viene, Combaters. Es Combaters. Combaters. Es más suavecito. Acá vamos despacito, como la canción de moda. Exacto. A ver, mira, yo creo que el presidente va a tener poco que hablar desde el punto de vista económico. Y es lo mejor que va a poder hacer también, ¿eh? Porque no tiene mucho que lucir. Desafortunadamente, si tú haces una pequeña reflexión, ¿cuál fue quizás el elemento fundamental para la elección de Pedro Pablo Kuczynski? Y era básicamente su prestigio como economista, la idea como hombre de finanzas internacionales. Exacto, ¿no? Entonces que no iba a haber ninguna duda de que el tema económico iba a ser bien manejado. Desafortunadamente no ha sido bien manejado. Realmente ha sido mal manejado. Me gustaría que tú señales dónde empezó los problemas, dónde empezaron los problemas. Empezó cuando uno empieza a decir cosas que no tienen mucho asidero, como por ejemplo, la economía va a crecer 4,8% cuando ninguno de los datos, digamos, concretos de la economía te decían que esto podía ser el caso, ¿no? Por eso es que el ministro Thorne empieza así, ¿no? Con mucho entusiasmo, creyendo que eso iba a despertar a los espíritus animales. Pero dijo que Alonso Segura no le había entregado, digamos, las cuentas saneadas, que el déficit fiscal era mayor al que él había advertido. Claro, eso sinceramente yo se lo dije personalmente, además también en un programa en la radio, ¿no? Eso era un mal manejo, o mejor dicho, a ver, ¿cómo lo pongo? Wishful thinking se dice en inglés, una especie de deseo autocumplido, porque en realidad, claro, te dejan un cierto déficit y si tú no haces absolutamente nada, se va a deteriorar, pero tú llegas a gestionar. Y eso fue lo que se olvidó decir el ministro Thorne. Bueno, yo vengo a gestionar, tengo que hacer A, B, C. Y lo que hizo fue lo que no debió haber hecho, que es paralizar la inversión pública. Paralizó la inversión pública y en consecuencia se paralizó también aún más, se acentuó la caída de la inversión privada y sin inversión, ya lo sabemos, no hay crecimiento económico que valga la pena, ¿no? Bueno, pero también como una especie de autocrítica, el presidente Kuczynski ha reconocido, no hemos podido crecer como aspirábamos. Oye, la población a través de las encuestas le ha puesto una nota de 10,8, ¿no? Sí, claro. Bien fea nota. Y en segundo lugar han dicho, pero no contábamos pues con la dimensión de los embates del fenómeno del niño costero, número uno,
Y la dimensión, por supuesto, que ha tomado toda la corrupción descubierta a través de la operación Lava Jato, que se investiga en Brasil y cuyo rebote mayor ha tenido en el Perú cuando Marcelo Odebrecht se acoge a la colaboración eficaz allá en Brasil y comienza a decir, sí, pues yo coimé por aquí y por allá. ¿Eso es suficiente para explicar la situación que estamos? No, eso es una interpretación de parte, definitivamente, ¿no? El presidente se olvida de decir, por ejemplo, que la situación externa ha mejorado notablemente. Uno, que la pesca ha retornado con bríos. Claro. Dos, el tema es lo que ha sostenido el crecimiento, además pequeño que tenemos. Es lo único que sostiene. Si tú le quitas la pesca, no hay. Lo que se ha caído es la construcción, lo que se ha caído es la manufactura, se han caído todos aquellos sectores que dependen de la confianza de los inversionistas y de los consumidores. Y allí no ha habido esa confianza, primero porque uno ve a un ministro, sinceramente, que decía una cosa un día, al día siguiente lo corregía, o sea, no había mucha seriedad. Y lo del IGB cuando se jugó con ese tema, no, es que tenemos que reducirlo, porque eso al contrario va a presionar en el aumento de la recaudación, bueno, que es otro de los problemas que hemos tenido, claro. Por eso no hay inversión pública, una caída sistemática de la recaudación fiscal. Totalmente, ¿no? O sea, la verdad es que vamos a terminar con que habrá necesidad de elevar el IGB más bien que bajarlo, una cosa totalmente paradójica, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la autocrítica, efectivamente el niño costero, Lava Jato y todo eso son aspectos que sorprendieron al gobierno y que tienen un cierto impacto, pero el tema es cómo lo gestionaste, ¿no? Y qué hiciste además para agravarlo o mejorarlo. Y tuvimos el tema de Chinchero, o sea, más que Lava Jato en sí, es Chinchero. O sea, cuando uno ha visto a todo un gobierno, a un presidente que, caramba, sabiendo de economía, sabiendo de estos temas, se ponen de una pizarra y suma cosas que sabemos que no se pueden sumar, pues la verdad que la confianza empresarial allí se fue abajo, la de los consumidores también, y el resultado es una economía que casi ni se mueve. Y centrar además el ideal del destrave, el famoso destrave, palabra que inventaron los miembros de este gabinete, en el caso Chinchero, que era lo más sensible y lo más parecido a todo lo que ha sido precedido por un aparente lobby, cuya imagen no han podido ellos desterrar, porque así se paren de cabeza y digan no tuvimos absolutamente nada que ver. Oye, el presidente acaba de decir, Carlos, lo que más me conmueve, lo que más me duele es no haber sacado a Chinchero. O sea, increíble. No le duele el dengue de Piura, no le duele otra que la delincuencia haya crecido, sobre todo la urbana. Ahora, mira, a niveles increíbles. El ministro Yufra en un ratito resolvió el tema. Claro. O sea, lo resolvió como debería haberse resuelto el primer día, que ¿sabe qué cosa? Esto no va. En estas condiciones no va porque es lesivo para el país. Muy buen artículo de JJ Garrido Keckling a propósito el día de hoy. Hay que clonar al ministro Bruno Yufra porque es el único que más o menos va y resuelve los temas, se puede para resolver. Como tiene que ser. ¿Qué pasó con la comunicación política del gobierno? No comunicamos bien, dice el primer vicepresidente Martín Vizcarra. Y en realidad hay indicadores de la comunicación política que necesitamos tratar con mucha puntualidad, pero también con profesionalismo desde una óptica, por supuesto, constructiva, y lo vamos a hacer luego del corte con Henry Raff. Seguimos en Combaters acá en Willax TV. ¿Qué cosa piensa? ¿Qué cosa cree? ¿Qué dice el que va a ser el flamante presidente del Congreso, el doctor Luis Galarreta, respecto al gobierno del PPK? El día de ayer salió su opinión publicada en el diario Perú 21. Por supuesto, contraponiéndose a la opinión de un oficialista como es el congresista Carlos Brus. Este primer año de gobierno, dice Luis Galarreta, no ha sido muy malo, sin un norte. O este gobierno ha sido muy malo, perdón, dice, muy malo, sin un norte, sin ni un liderazgo claro, con un manejo tibio de las denuncias de corrupción. Está muy desgastado para tener solo un año. Empezó con las sesiones de aeróbicos y eso marcó lo que vendría después. No hubo preocupación por los temas de fondo. La revolución social hasta ahora no empieza, no atienden los conflictos sociales y las inversiones están paralizadas. Entonces, de alguna manera se confirma lo que nuestro invitado Henry Rafael nos ha señalado. Se viene un año de confrontación, un año que va a suceder a otro año donde PPK dijo de todo. ¿Qué pasó con la comunicación de PPK? ¿Cuáles fueron sus frases más afortunadas? Y yo creo que la mayoría desafortunadas. Veamos el siguiente informe. El viernes el presidente Pedro Pablo Kuczynski dará su segundo mensaje a la nación. La expectativa es grande, no solo por los problemas políticos y sociales que atraviesa el país, también porque si algo se le cuestiona, siempre a PPK son sus pocos filtros al momento de comunicar. No. Pero no retrocedamos tanto y vayamos al gobierno.
Bueno, poco antes de asumir el mandato, el 6 de julio, pidió hacer una marcha hacia el Congreso. Y ustedes saben quién controla el Congreso. Entonces yo les voy a pedir que hagamos una marcha al Congreso y le pidamos al Congreso: no dejes morir la olla. Días después, ante la presión de la oposición, el presidente se desdijo. Eso fue un decir nada más. Pero ya como presidente, en una entrevista al diario El País, dijo que iba a jalarse a algunos congresistas fujimoristas para facilitar su labor en el Congreso, ante la evidente mayoría naranja. Si te vienen a contar cositas malas de mí. La oposición lo acusó de promover el transfugismo, así que el presidente tuvo que retroceder una vez más. No, yo creo que han interpretado mal. Cuando yo digo jalar, es jalar las convicciones, no promover el transfugismo para nada. Pasaron unos días y volvió a ocurrir. PPK llegó a Puno para ayudar a la población por las heladas y soltó una de sus frases más controversiales. A mí, francamente, no me preocupa que haya un poquito de contrabando. ¿A quién le importa eso? Las críticas le llovieron y empezaron a ver un presidente sin filtros. Le faltaría un poco de esquina para evitar esos comentarios que se hicieron que mucha gente no los entiende correctamente. Es más, lo entienden equivocadamente. Pasó un mes y el presidente lo volvió a hacer. Ahora desde Colombia, PPK respondía así a las preguntas sobre una posible legalización de la marihuana. Una vez más, a Kuczynski le traicionó la boca. Si quieren fumar su troncho, yo sé que no les gusta que se diga eso, pero eso no es el fin del mundo. En mayo, al estilo de Chávez, Fidel o Correa, PPK decidió incursionar en la TV para comunicarse con la población. A pesar de tener un canal del Estado, el gobierno usa canales privados para difundir su gestión. Empezando un nuevo programa, Conversando con PPK. Explicar el complejo tema chinchero se le hizo difícil al presidente, por lo que en un mensaje a la nación recurrió a un plumón y una pizarra, y así detalló punto por punto por qué convenía lo que estaba haciendo con el contrato y cuánta plata ahorraríamos como país. Iba a costar más de $1.000 millones. ¿Por qué? Porque había un montón de deuda aquí. Responde con unas condiciones de un estadista, pero lamentablemente no siempre estas condiciones de estadista llegan a niveles populares con el entusiasmo y el interés que se quisiera. Al final, la insistencia del gobierno en el contrato de Chinchero lo dejó con 2 ministros menos. Lo inexplicable es que el día en el que el ex titular de Economía, Alfredo Thorn, se presentaba en el Congreso para defenderse de los cuestionamientos por su conversación con el Contralor, el presidente dijo lo siguiente. Claro, estamos todos un poco pendientes de lo que pasa en el Congreso. Tenemos un plan de reemplazo en caso de que lo peor ocurra, pero no creo que ocurrirá. La sorpresa fue que, pese a decir que ya tenía listo su reemplazo, a las pocas horas dio un mensaje a la nación en el que ratificaba su apoyo al ministro. Es tan importante tener un ministro de Economía confiable, honesto, transparente, como lo es Alfredo Thorn. Pero los problemas de comunicación no son solo del presidente. Anunciar la destitución de 2 funcionarias del Estado en un programa de televisión no dejó bien al gobierno. O sea, van a votar a la procuradora Ampuero. Sí. Tenemos evidentemente un presidente sin filtros. ¿Con qué nos saldrá PPK este 28 de julio? Manda a todos a volar y diles que yo no fui. Guste o no guste, es nuestro presidente, Pedro Pablo Kuczynski Godard. Ustedes escuchan acá permanentemente a Philip Butters siendo muy drástico, anticipando o vaticinando cosas muy duras, como la posible vacancia de este presidente. Cree Philip de que no llegaría a cumplir sus 5 años de mandato, y el hecho que lo puedan vacar es un procedimiento constitucional válido. Yo no comparto ese punto de vista de Philip Butters y creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo supremo por tratar de alentar más bien una conducta distinta del presidente. Pero hemos visto el informe y yo quisiera que mis invitados puedan comentar acerca de eso. Yo empiezo con Henry Rafael, además a la luz de una pregunta que te quiero hacer, que hemos escuchado
al gran experto en marketing político como es Antonio Sola, que tu Instituto de Comunicación Política y Gobierno lo trajo el día viernes, y él decía una cosa que a mí me parece que puede entrar en contradicción con lo que se le atribuye como algo malo a PPK, ser auténtico, porque PPK no tiene filtro, PPK es una persona auténtica, y Antonio Sola siempre dice, oye, la persona, el político tiene que ser una persona transparente, un hombre que hable tal como lo sienta, que se le vea más humano. ¿Por qué esta contradicción que cada vez que es más humano PPK más bien mete la pata y no es tan querido? Claro, la gran diferencia, y creo que Solá maneja este concepto que nosotros también, los que somos consultores políticos, elegimos es, tienes que ser auténtico, pero auténtico con contenido. Y claro, el problema del presidente que está siendo auténtico, pero auténtico dejando de entrever sus falencias. Entonces tú tienes que ser auténtico poniendo en valor tus fortalezas y no auténtico en poner, digamos, abrir las ventanas de aquellas cosas que más bien ponen al descubierto tus flaquezas y tus falencias. Y no solamente yo diría que es un tema del presidente de la República, creo que durante un año de gobierno hemos debatido constantemente cuál es la función de un presidente del Consejo de Ministros y de un presidente de la República. Y yo diría que hoy por hoy no es un problema comunicacional que tiene el gobierno. Sí, lo han tenido, pero ya ha escalado a ser un problema de carácter político. Claro. No es un tema de comunicación. Es más, probablemente estén mejorando en su comunicación. Hoy un consultor conocido como Miguel Antesana decía de que este es el gobierno del hashtag. O sea, todas sus campañas comunicacionales las van por el hashtag y redes sociales. Claro. Ok, perfecto, puede funcionar. Hacen campañas publicitarias, mal que bien, ahí funcionan. Pero ya no se trata de un problema comunicacional. Sí, hay un problema comunicacional, pero se trata de un problema político. Cuando tienes a más del 60% de la ciudadanía diciendo, no estoy de acuerdo, y Antonio Solá, el estratega español, lo decía, digamos, y quiero un poco explicar, él decía, el presidente está gobernando de espaldas al pueblo, no porque sea un mal presidente, sino porque no está haciendo contacto y no está escuchando al ciudadano. Y lo peor aún, cuando decimos que el presidente no comunica bien, hasta parece una suerte de, bueno, no comunica bien. No, estamos teniendo un problema de gestión política. Ahora, la gestión política, ¿a quién le corresponde? Claro. ¿Al presidente? Pero yo me quedaría o al premier? con la primera parte que tú dijiste, los contenidos. A mí me gustaría la opinión de Carlos Anderson, porque no es solamente una perspectiva de un experto, digamos, en el manejo de la comunicación política, como puede ser Henry, sino también tu visión y tu propia experiencia pública. Cómo comunicar bien las cosas desde el Estado. Cómo llenar el ojo de la gente para decir, estoy atento a tus necesidades y tus problemas, y por lo menos en la persecución de cómo satisfacerlas. Mira, lo paradójico es que PPK no es un mal comunicador. De hecho, acuérdate que él tuvo durante varios años una sección en RPP. En Radio Programa, todos los viernes. Claro. Exacto. Los cañonazos, decían. Y además era muy querido entre los jóvenes. Muy querido, efectivamente. ¿Por qué? Porque, primero, por lo que tú acabas de decir, porque había mucho contenido. Porque el presidente se ponía a hablar de aquellos temas que él maneja, ¿no? Ahora, el problema está que aquí, como presidente, está expuesto a una serie de temas que él no maneja, y lo que definitivamente no maneja es el mundo de la política. Y ahí es donde se nota más claramente la carencia justamente de un premier político, porque en realidad lo que tenemos es un premier que está hecho a imagen y semejanza del propio presidente. Zavala se ha desgastado en el camino junto al presidente. En vez de empoderarse, ¿no es cierto? Y que la gente marque la distancia, la diferencia, es decir, por lo menos Zavala, mejor empoderado, tuviera la oportunidad de equilibrar, pero no, pues, o sea, Zavala se ha ido como un... Es que para empoderarse, ácido que se va diluyendo. Tienes que ser un actor político, y el premier no ha sido un actor político en ningún caso. Tema político que hay, ¿dónde está el premier? No está. O sea, realmente, ¿dónde está el piloto? No está. No lo hemos visto realmente en ningún tipo de debate sustantivo. Ahora tiene al frente a alguien incluso que es antagonista, ¿no? Vamos a ver si puede hacer ahora el papel de premier y de ministro de Economía, teniendo al otro lado a alguien como Lucho Galarreta. Es verdad que se abre un escenario bastante, digamos, esotérico, por decirlo menos, de lo que se va a venir en esta nueva relación entre el Congreso y el Ejecutivo. Efectivamente, yo avalo lo que señala Henry Rafael y Carlos Anderson respecto a que la línea que se ha trazado pues no es precisamente de armonía. Sacar a Chacón y poner a Galarreta tiene una razón de ser. Ha sido un dictat, además de Keiko Fujimori, eso no me cabe la menor duda. Héctor Becerril y Úrsula Letona, que se supone son cercanos también a Keiko, ni siquiera parece que sabían nada muy temprano. Hoy día apostaban por Cecilia Chacón temprano,
la cuenta, repito, de Twitter, Jóvenes con Keiko, apostaba a Cecilia Chacón y de la noche a la mañana, chao, no pasó nada. Yo les voy a pedir a mis invitados que se queden unos minutos más. Vamos a continuar conversando desde esta perspectiva tan interesante de la Comisión Política, que ha pasado con la comunicación política del gobierno y también con los resultados económicos. Volvemos con Henry Rafael y Carlos Sanders. Continuamos, amigas, amigos, aquí en Combaters a través de Willax TV. Y ya que estamos hablando con dos distinguidos analistas, Henry Rafael desde el punto de vista político, Carlos Anderson desde la perspectiva económica, veamos qué nos deja esta última respecto a algunas cosas que ya el doctor Anderson nos ha venido señalando. ¿Qué pasó, qué pisó, qué le faltó al gobierno, más allá de estas disculpas que las quiere mirar con telescopio de los embates del niño costero, las operaciones de Lavallato, las desinteligencias entre el Congreso y el Poder Ejecutivo? No, hay más cosas. Veamos el siguiente informe. El viernes pasado, el gobierno aceptó que nuestra economía está paralizada. Aquí, en el último año, hemos perdido 2 puntos porcentuales del producto en el crecimiento. El gobierno ha culpado al fenómeno del Niño y la corrupción de Odebrecht para argumentar la para en nuestra economía. Sin embargo, no se trata solo de factores externos. El gobierno también ha cometido sus errores y ha insistido en errores del gobierno pasado. En mi opinión, la peor política fiscal es la de reducir la inversión pública justo cuando la inversión privada está cayendo. El gobierno de Kuczynski ha reducido la inversión pública 15% el último trimestre del 2016 y 10% hasta junio. El presupuesto destinado a los ministerios se ha desplomado más de 20% entre enero y junio. Para el economista Juan Mendoza, este es uno de sus principales errores. Cuando la inversión privada está en retroceso, lo que se necesita es que justamente el sector público compense esa reducción para que la economía no se hunda más. Y lo que hemos observado en lo que va del gobierno de PPK es lo contrario. Una de las principales propuestas de PPK era la reforma tributaria, que como la de Humala, no ha formalizado a nadie y ha reducido la recaudación de impuestos del Estado. El empleo formal viene cayendo 0.8% en Lima y los ingresos de impuesto a la renta se han reducido en 10% hasta junio. No se puede tener una reforma tributaria en la que te estás quitando ingresos justo cuando necesitas financiar inversión pública. Dicha reforma tenía el objetivo de formalizar a la empresa, bajando la tasa de impuesto a la renta a las empresas a partir de cierto monto de venta. Pero las empresas se han partido para pagar menos impuestos y la reforma tributaria ha pasado a crear trabas al crecimiento de las pequeñas empresas en lugar de significar un incentivo a la formalización. En lugar de un incentivo a la formalización, más bien es un incentivo a quedarse pequeños. Porque si una empresa ve que está pagando 10% de impuesto a la renta, va creciendo, ¿por qué pagaría más impuestos? Más bien crea otra razón social y aprovecha el seguir pagando una tasa baja. Continuar con errores ajenos es otro punto. PPK ha continuado con los megaproyectos que heredó del gobierno de Humala, como el gasoducto sur, la línea 2 de metro, la refinería de Talara y el aeropuerto de Chinchero. El sobrecosto en estos proyectos supera los 10.000 millones de dólares. Que este gobierno está continuando con los megaproyectos de Ollanta Humala que tienen un sobrecosto enorme, ¿no? Y eso es un grave error. Falsamente vamos a hacer crecer el PBI, es una fantasía. El Estado va a perder más de 3.000 millones de dólares en Talara, mientras que faltan gasas en los hospitales públicos. La anemia infantil, que había caído de 57 a 42% entre el 2006 y 2011, ha aumentado 2 puntos porcentuales y sigue creciendo. No se puede tener elefantes blancos, digamos, no tienes gasa, no tienes rayos X en los hospitales y estás haciendo una refinería al triple del precio internacional en Talara. Eso no tiene sentido, ¿no? El mensaje de 28 debería traer propuestas concretas con respecto a la economía para el siguiente año. No nos queda de otra que pensar en el futuro, porque este primer año de PPK, por lo menos desde el ángulo económico, se va pareciendo más al 6º año de Humala. Ustedes se han dado cuenta, aquí hay un tema clave que Juan Mendoza lo está poniendo sobre el tapete y que se lo vamos a preguntar, por supuesto, a Carlos Anderson. Es verdad que esta herencia genera estos sobrecostos tan tremendos, era de alguna manera evitable
seguir con la modernización, entre comillas, de la refinería de Talara, ponerle todo el acento a la línea 2 del metro, a lo de Chinchero, a la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez, porque eso fue lo que se nos presentó casi como un paquete de salvación si lograba destrabarse. A ver, primero, este no es el sexto año de Humala. Tal como dice Mendoza. ¿Tú no crees como él que ese sea el sexto año? Hubiera sido bueno que fuera, porque en el cuarto y el quinto año la economía empezó a mejorar un poco. Y este año pasado, que el crecimiento ha sido 3.6, 3.9 creo, ¿no? Este año vamos a crecer, si todo va bien, 2,5%. Entonces, yo creo que hubiera sido mejor que no hubiera un cambio de ministro de Economía, por ejemplo. Y no soy gran amigo de Segura, ni lo conozco, ¿no? Pero creo que el manejo fue tan malo en este primer año, ¿no? Que más bien uno empieza a extrañar un poquitito. En el país de los ciegos, el puerto de Rey. Efectivamente. Ahora, ¿no? Es correcta la afirmación de Juan Mendoza, su crítica, que es una crítica de muchos de nosotros. Hace tiempo que venimos diciendo que no tiene ningún sentido en un país como el Perú, ¿no? Invertir 5.600 millones. Yo cuando empecé en RPP, en el 2011, justamente había leído el estudio original de Arthur D. Little, ¿no? Donde el costo era de 1.343 millones de dólares. Mágicamente, cuando empieza el gobierno ya de presidente Humala, el señor Campodónico anuncia que son como 2.400 y después fue 3.500. La verdad es que hoy en día es una nueva... Ya estamos por 5.800 y ya se ha emitido bonos además por 2.500. Para un negocio, te digo, para un negocio que sinceramente no tiene futuro. Con esos 5.600 millones de dólares hubiéramos eliminado la pobreza infantil para los chicos menores de 5 años. Imagínate, ¿no? La pobreza infantil son 2 puntos algo del PBI. Es un error, creo yo, haber continuado de la forma como han continuado con el gasoducto del sur y otros proyectos. O sea, hubiera sido mucho más inteligente haber hecho, no sé, la carretera, una alterna a la carretera central. El tren de cercanías, por ejemplo. El tren de cercanías, intercomunicar muchísimas de estas vías pequeñas del norte, en la sierra norte del país, etcétera. Miles de cosas que hubieran sido más inteligentes, más útiles para el desarrollo, pero que claro, no lucen bien políticamente, porque uno puede decir, mira, inversiones de 10.000 megaproyectos, mega todo, pero el resultado final es una economía que casi no crece, que está entrampada, no, que está deprimida y que, bueno, necesita un cambio total de dirección. Mega todo que terminó siendo mega nada, Henry y Rafael. Tus palabras finales, ¿qué esperas tú en el discurso del 28 que enmiende siquiera desde la perspectiva política, que muy bien la has analizado, este rumbo errático que tomó el presidente Kuczynski? Bueno, yo creo que digamos, no hay persona que no quiere ver, ¿no? No hay peor ciego, el que no quiere ver. Cuando, a ver, si, como Carlos lo sostiene, si la economía ha estado tan mal manejada en el país en el último año, ¿quién es el ministro de Economía del país? Y a la par, si estamos diciendo que la política ha sido muy mal manejada en el gobierno, ¿quién es el presidente del Consejo de Ministros? Entonces, la respuesta decanta, pero hasta para tontos. Pero si eso no se quiere ver, entonces yo creo que finalmente el riesgo de que tengamos mayores crisis de gobernabilidad en el Perú es muy alto. El mensaje que ha dado Fuerza Popular hoy con Lucho Galarreta a la cabeza del Congreso de la República también tiene un mensaje político. ¿Cuál es la lectura que desde Palacio de Gobierno se vaya a dar? Eso es un tema que los ciudadanos esperan. Olvidémonos de la política. Los que nos están viendo, ¿qué esperan? Esperan que el presidente tome decisiones de estadista, de gobierno, y el estadista escucha a la gente. Si el estadista no escucha a la gente, entonces no está calificado para ser estadista. Y entonces la gente va a ejercer el derecho a decir no va más. Entonces, cuidado porque el exceso y la soberbia se puede confundir con ignorancia política. Y yo creo que hoy por hoy necesitamos que el presidente, hoy yo lo dije en una entrevista en una radio local, que es necesitamos que PPK vuelva a ser PPK. Aquel PPK que se llevaba muy bien con los jóvenes, aquel PPK que tenía mucha fuerza para relacionarse con los ciudadanos, que abrazaba a la ciudadanía, que deje de mirar solamente el lado derecho o el lado izquierdo, pero un lado de la casa donde están la política y los empresarios, sino que vea nuevamente, que abrace a la ciudadanía nuevamente, y creo que eso el país entero lo espera. Ojalá, porque efectivamente la identidad que tiene el gobierno, como bien lo dijo Hildebrand en sus 13, haciendo el análisis en su último número, de debilidad, esa es la palabra que se subraya,
es perjudicial para el futuro de nuestro país. Esperemos que se cumpla por lo menos los mínimos objetivos que tú, Henry, has señalado. Gracias, Henry Rafael, gracias a Carlos Anderson por tenerte acá. Estaremos conversando, por supuesto, en una próxima oportunidad. Nos vamos a un corte, amigas y amigos. Volvemos con el